En este orfanato, los niños se quedan sin comer si no lloran, para llenar sus estómagos. Los pequeños deben llorar con todas sus fuerzas. Sin embargo, el supervisor sigue profundamente insatisfecho con su rendimiento. Inmediatamente ordena a una niña que está a su lado que haga una demostración. Se trata de un centro de acogida infantil llamado Little Duck House. La niña... Hoy estaremos haciendo un resumen de la serie japonesa Ashita Mamaga Inai Deme, que acaba de dar una lección magistral de interpretación, pasando sin esfuerzo de las lágrimas a la compostura. Es Sally, es la líder de los niños de Little Duck House. El hombre que les ordena llorar es el director de este centro de acogida. Con su expresión feroz, los niños lo llaman el rey demonio. Los niños aquí son como gatos y perros en escaparates. David les exige que estén listos para mostrar su lado dócil y lastimero en cualquier momento. Solo así los adultos podrían compadecerse de ellos y adoptarlos. Esta es la primera noche de Bess en Little Duck House. Es evidente que a Sally no le gusta la recién llegada. Bess, la niña con gafas se llama Vera. Fue abandonada porque su familia original era demasiado pobre. La niña un poco mayor se llamaba Lina. Bess sintió al instante que Sally daba mucha pena. A Sally le resultaba demasiado complicado llamarla por su nombre, así que le puso un apodo, Instrumento Contundente, porque su madre había sido arrestada y encarcelada por agresión con un instrumento contundente. Pero ¿cómo iba Bess a aceptar ese nombre? Creía firmemente que su madre vendría a buscarla en cuanto la liberaran. Justo cuando discutían, llamaron a la puerta. Las niñas se pusieron inmediatamente en alerta. Bess pensó que podría ser David, pero el visitante resultó ser un niño de 3 años. Se llamaba Kevin, el niño más pequeño del orfanato. Resultó que se había manchado los pantalones. Todas las niñas se echaron a reír, pero Sally las hizo callar en voz alta. Sally siempre trataba a los niños de allí como si fueran su propia familia, especialmente a Kevin. Lo cuidaba como una madre devota. Sally llevó a Kevin a cambiarse los pantalones, sin olvidarse de recordarle a Bess que se acostara temprano. Al día siguiente, David trajo varios perfiles de adopción para que los niños eligieran. Todos los huérfanos esperaban ser adoptados por familias con buenas condiciones, pero Bess no mostró ningún interés. Convencida de que su madre vendría a buscarla, Sally echó un jarro de agua fría sobre las esperanzas de Bess, afirmando que su madre no vendría. Bess se enfureció. Pronto, Sally y Bess se enzarzaron en una pelea. Los niños que las rodeaban comenzaron a burlarse. Afortunadamente, David llegó a tiempo para detenerlas. David exigió saber quién había golpeado primero. Sally levantó la mano, asumiendo toda la responsabilidad. David se dirigió a todo el grupo. Todos ustedes son niños abandonados por sus padres. Están destinados a ser vistos a través de lentes tintados. Puede que sientan lástima por ustedes, pero esa lástima es efímera. En el momento en que se les pregunte quién los adoptaría, se volverán contra ustedes en un instante. Por eso siguen siendo indeseados. Y así, sus vidas están arruinadas. En consecuencia, Sally se enfrentó al castigo de David. En ese momento, los niños informaron a Sally de que Eddie había regresado. Eddie había sido adoptado hacía poco. Sus padres adoptivos regentaban una tienda de fideos. Eddie solía ayudarles de buena gana, pero, por alguna razón, se había escapado hasta allí. David le ordenó que se largara inmediatamente. Este lugar solo acogía a niños sin hogar. En ese momento, llegaron los padres adoptivos de Eddie. Eddie se escondió rápidamente detrás de David. Su madre adoptiva, al verlo, le preguntó con ansiedad si estaba herido. Resultó que Eddie había roto accidentalmente un plato en la casa de sus padres adoptivos. Aunque no eran ricos, los padres adoptivos de Eddie lo trataban excepcionalmente bien. Al ver la preocupación de su madre adoptiva, Eddie finalmente expresó sus verdaderos sentimientos. En realidad, no le importaba llamarlos padre y madre. Con el apoyo de los adultos, Eddie finalmente dejó de lado sus reservas internas y comenzó a aceptar a sus padres adoptivos de todo corazón. Solo entonces los niños se dieron cuenta de que incluso las familias sin dinero podían ser muy felices. A la mañana siguiente, Sally se vistió muy elegante. Hoy era el día de su prueba de acogida. Una prueba de acogida significaba vivir con los futuros padres adoptivos durante varios días. Al final, los padres adoptivos decidirían si adoptar formalmente al niño. Si los padres adoptivos maltrataban al niño o mostraban un comportamiento poco amable durante este periodo, serían incluidos en la lista negra del hogar infantil y se les prohibiría adoptar de forma permanente. La mayoría de los niños del hogar esperaban ser adoptados rápidamente. Sin embargo, Sally solo deseaba quedarse en el orfanato, ya que allí vivían aquellos a quienes se sentía obligada a proteger. Para Sally, Kevin era como de su familia. Cuando Kevin se equivocaba, ella le reprendía como una madre experimentada. En la guardería, una niña intentó comer comida del suelo. Kevin intervino rápidamente para detenerla. En la lucha que siguió, la niña tropezó y cayó. Las mujeres que estaban cerca se apresuraron a acudir, culpando a Kevin. A sus ojos, Kevin era un pequeño salvaje maleducado, que no solo intentaba quitarle la comida a su hija, sino que también intentaba hacerle daño. Kevin solo tenía 3 años. Aunque estaba lleno de resentimiento, no podía decir nada. Sally y Lina fueron testigos de esta escena, al oír a las ancianas llamarle repetidamente niño salvaje. Sally se enfureció. No toleraría que nadie acosara a Kevin. Lina animó a Sally desde atrás. Sin embargo,
Sally no perdió los estribos, sino que se disculpó. Sabía que si las provocaba, los días de Kevin en la guardería se volverían insoportables. Pero, por supuesto, el asunto no podía quedar así. Con una sonrisa pícara, Sally procedió a dar una patada a todas las bicicletas que tenía a la vista. En el camino de vuelta, los niños corrían alegremente. A diferencia de los niños cuidados por sus padres, los del hogar de acogida tenían que mantenerse unidos para sobrevivir. Como había dicho David, el primer perro callejero en morir era siempre el que vagaba solo. Sally siempre protegía a los niños del orfanato a su manera. Ese día, los padres adoptivos de Sally vinieron a llevársela a casa de nuevo. Sus compañeros envidiaban a Sally, ya que esta familia era muy rica y sus padres adoptivos eran excepcionalmente amables. Pero esta vez, Sally descubrió inesperadamente el secreto de sus padres adoptivos. La habitación estaba llena de inquietantes muñecas, todas vestidas con trajes de princesa similares al suyo. En ese momento, entró su madre adoptiva. Resultó que el padre adoptivo de Sally tenía una pasión por coleccionar muñecas exquisitas, y su marido se había enamorado al instante del rostro de muñeca de porcelana de Sally. La madre adoptiva sabía que su marido tenía a otra persona fuera. Para atraerlo a casa antes, había decidido adoptar a Sally. Incluso se había tomado la molestia de vestir a Sally como una princesa. Mientras hablaba, la expresión de la madre adoptiva se fue transformando poco a poco en una mueca. Cogió unas tijeras, con la intención de cortarle el pelo a Sally, creyendo que el pelo corto encajaba mejor con el atuendo de princesa. Sally huyó al baño justo cuando su padre adoptivo regresó. La madre adoptiva recuperó al instante su actitud amable, como si nada hubiera pasado. Con el secreto de su marido al descubierto, no tuvo más remedio que devolver a Sally. David se reunió con Sally en la puerta para llevarla a casa. El padre adoptivo, sin embargo, se mostró indignado, esperando que Sally fingiera que no había pasado nada. No quería que el orfanato lo incluyera en la lista negra. Sally no pudo contener su ira y soltó que su padre adoptivo estaba teniendo una aventura. Mientras tanto, Bess yacía en la cama, mirando el perfume de su madre, añorándola. De repente, Bess oyó la voz de su madre llamándola. Lleno de alegría, corrió a la ventana para mirar. Era su madre, liberada de la cárcel, que venía a recogerla. Bess le dijo a su madre que debía hacer las maletas inmediatamente. No podía soportar quedarse allí ni un momento más. Pero su madre la detuvo. Resultó que su madre tenía un novio y pretendía dejarla en el hogar infantil. Incluso le dio una charla a su hija, diciéndole: mamá hace esto por tu propio bien, porque las noticias estaban llenas de historias sobre padrastros que maltrataban a sus hijastras. Mamá no quería que su novio se convirtiera en ese tipo de hombre. Bess no podía creer que su madre dijera esas cosas. Sin embargo, le aseguró sinceramente a su madre que se comportaría bien y se llevaría bien con el hombre. Mientras pudiera estar con su madre, podría soportar cualquier cosa. Pero su madre se mantuvo totalmente firme. Luego, su madre le dijo una serie de palabras reconfortantes a Bess. Pero Bess ya no podía entender lo que su madre le decía. Bess recordó lo que Sally le había dicho en el orfanato. Le había dicho que su propia madre no vendría a recogerla. En ese momento, Bess se había negado a creerlo. Bess incluso se había peleado con Sally por eso. Pero cuando Bess volvió a ver a Sally más tarde, su actitud había dado un giro completo. Incluso se ofreció a lavar la ropa de Sally. Lina le dijo a Sally que Bess se quedaría allí de forma permanente. La perspicaz Sally comprendió al instante lo que estaba pasando. Aunque Bess actuaba como si no le importara, Sally sabía que era solo una fachada. La cena estaba casi lista, pero Bess seguía limpiando la mesa. Sally no pudo soportarlo más y decidió sacar a Bess de la oscuridad. Le dijo a Bess: por muy bien que te portes, tu madre nunca volverá. Hoy es el día en que tu madre te abandonó. También podría ser el día en que tú la abandonas a ella. Sally se llevó a Bess. Arriba, Kyle las observaba con una mirada de tierno afecto. Aunque Kyle era solo un cuidador y no podía hablar, siempre había protegido en silencio a los niños a su manera. Sally y Bess llegaron a su casa. Al oír las alegres risas de su madre y su novio que provenían del interior, la última pizca de esperanza de Bess se hizo añicos. Bess sacó el perfume de su madre y lo inhaló profundamente por última vez. Luego tiró el frasco. Corrieron juntas, riendo alegremente. Pero mientras corrían, Bess finalmente no pudo contenerse y rompió a llorar. Al fin y al cabo, todavía era solo una niña. Lina y Vera llegaron poco después. Al ver el dolor de Bess, Lina no pudo evitar descargar su frustración sobre Sally. Bess finalmente se rindió por completo. Aceptó el apodo que Sally le había puesto, Lena. A partir de ahora, viviría con el nombre de Lena. Al ponerse el sol, los niños caminaron juntos hacia casa. Cuando llegaron al orfanato, ya había caído la noche. David llevaba allí esperando un rato. Era evidente que el castigo era inevitable. Ese día, Lena había sido abandonada por su madre y castigada. Sin embargo, Lena se encontró sonriendo. ¿Por qué? Aunque había perdido a su madre, había ganado amigos. Aunque ninguno de los niños del orfanato tenía vínculos sanguíneos, se cuidaban unos a otros como una familia, ofreciéndose calor y apoyo. Ese día, David trajo nueva información sobre adopciones y nombró específicamente a Kevin para una colocación de prueba. Esto molestó profundamente a Sally,
que siempre había cuidado de Kevin como si fuera su propio hijo. Ella miró a David con ira. Kevin había vivido con su madre desde el divorcio de sus padres, pero su madre era una jugadora compulsiva y a menudo lo dejaba solo en casa. Esta vez, Kevin casi muere de un golpe de calor en su casa. Afortunadamente, los trabajadores sociales rescataron a Kevin. Debido a esto, su madre lo envió al orfanato. Sin embargo, allí Kevin sintió amor maternal. Pero hoy, los padres adoptivos se llevaron a Kevin. Sally apretó su rostro contra la ventana, viendo cómo Kevin desaparecía poco a poco, aunque su corazón dolía con mil remordimientos. Sin embargo, por el bien de Kevin, aceptó en silencio esta oportunidad de tener una familia completa. Aún así, Sally no podía quitarse de la cabeza la inquietud por el futuro de Kevin, así que visitó en secreto la casa de sus padres adoptivos. Al ver a Kevin jugar felizmente con su nueva familia, una punzada de tristeza tocó el corazón de Sally. Al ponerse el sol, Sally se quedó sola en el puente, contemplando el resplandor del atardecer. Tom, que la admiraba desde hacía tiempo, pasó por allí por casualidad. La mejor cura para un corazón roto, le dijo, es empezar uno nuevo. No pretendo ofenderte, ni quiero que te enamores de mí. Al día siguiente, Sally llevó a Lina y Vera a la fiesta de cumpleaños de Tom. A Lina siempre le había gustado Tom. Le había tejido una bufanda a mano. Sin embargo, en la fiesta, las jóvenes adineradas se burlaron de ella. No solo le arrebataron la bufanda a Lina, sino que la hicieron pedazos. Incluso le dijeron a Lina que su mala calidad la delataba como un producto barato. Sally no toleraba que nadie acosara a los niños del orfanato. Inmediatamente se enzarzaron en una pelea. Aunque eran menos y estaban en desventaja, no sufrieron demasiado, simplemente consiguieron arruinar la fiesta de cumpleaños de Tom. Tom se acercó corriendo y se disculpó profusamente. La madre adoptiva de Kevin estaba frustrada al verlo agarrado a una botella de champú todo el día. Declaró que ayudaría a Kevin a olvidar su pasado, sin pensar en sus sentimientos. Descartó sin piedad su botella de champú, y le obligó a darse un baño. El calor sofocante, combinado con la ansiedad de Kevin, le trajo recuerdos de aquel día en que se quedó atrapado en casa y sufrió un golpe de calor. Kevin finalmente se derrumbó, incapaz de soportarlo más. Su padre adoptivo intentó llamar al orfanato, pero su madre adoptiva lo detuvo, sabiendo que eso les costaría sus derechos de adopción. Sally, sin prestar atención a la oscuridad, se apresuró a ir a la casa de los padres adoptivos de Kevin. Allí vieron al padre adoptivo de Kevin sacando la basura. Salir tan tarde a tirar la basura era decididamente inusual. Sally rebuscó en el cubo y, efectivamente, encontró el bote de champú de Kevin dentro. Ahora estaba segura de que algo terrible le había pasado a Kevin. Justo cuando Sally se disponía a entrar por la fuerza en la casa, David llegó en coche. David le dijo a Sally que acababa de llamar a los padres adoptivos de Kevin para confirmarlo. Kevin está perfectamente bien. No puedes entrar así en la casa de la gente. Sally le respondió furiosa que si Kevin había sufrido algún daño, mataría a David. Sin otra opción, David hizo otra llamada para verificar, pero Sally oyó la débil voz de Kevin a través del teléfono. Entonces se subió al balcón del tercer piso. Era demasiado peligroso para una niña. Afortunadamente, consiguió llegar sana y salva al balcón de enfrente. Al ver a Kevin tirado en el suelo, apenas con vida, Sally perdió todo sentido de la precaución. Cogió un ladrillo del suelo y rompió la ventana. Aunque tenía las manos cubiertas de sangre, no le prestó atención. Empujó la puerta y entró corriendo, apartando a la madre adoptiva de Kevin. David irrumpió en ese momento. Sally lo miró con furia. Consciente de que su negligencia había puesto en peligro a Kevin, se sentía consumido por la culpa. Los padres adoptivos de Kevin serían incluidos en la lista negra de la Agencia de Bienestar Social, perdiendo así su derecho a adoptar niños en el futuro. Afortunadamente, el rescate oportuno de Kevin significaba que su vida ya no corría peligro. Sally permaneció en silencio junto a la cama de hospital de Kevin. Solo cuando lo vio despertar, el peso que tenía en el corazón finalmente se alivió. Durante la cena, los niños soñaban con su futuro. David irrumpió por la puerta, gritándoles que terminaran de comer y se lavaran. Le lanzó a Sally una bolsa que contenía el mismo champú que Kevin había estado aferrando todo el tiempo. Algunas personas, por muy duras que sean sus palabras, curan los corazones heridos con sus acciones. Para los niños del orfanato, David era como un padre severo. Su amor por ellos era siempre profundo y cálido. Mary se llevó a Kevin, ya recuperado, a casa. En cuanto Kevin entró en la habitación, percibió el aroma familiar. Todas las niñas tenían el pelo todavía húmedo. Sally le entregó el bote de champú a Kevin. Al día siguiente, David trajo otra serie de detalles sobre la adopción. Esta vez, la familia potencial era muy rica y no ponía restricciones en cuanto a la edad o el sexo del niño. Su único requisito era que el niño adoptado fuera Sagitario. En el orfanato, solo Sally y Nora cumplían este criterio. Nora estaba visiblemente nerviosa, ya que tenía 17 años. Si no era adoptada antes de cumplir los 18, sería expulsada del orfanato. Debido a su discapacidad física, ninguna familia había decidido adoptarla todavía. Por lo tanto, Nora tenía que aprovechar esta oportunidad. Sally, de buen corazón,
Comprendía las dificultades de Nora. Decidió echarle una mano. Mary llevó a las dos al hogar de la familia adoptiva. Solo las recibieron un mayordomo y una joven rica confinada a una silla de ruedas. Los padres adoptivos no aparecieron por ningún lado. Resultó que los padres adoptivos eran profesionales muy ocupados. Viajaban con frecuencia por negocios y rara vez regresaban a casa. Adoptar a las niñas era simplemente para encontrar a alguien que le hiciera compañía a su hija Bella. Sin embargo, Bella era completamente desagradecida. Les dijo a Sally y Nora que no necesitaba hermanas en absoluto. Justo cuando Sally estaba a punto de hablar, la silenciaron. Bella creía que Nora estaba interesada en el dinero de su familia. La ama de llaves reiteró que, incluso si se confirmaba la adopción, solo proporcionarían lo más básico para vivir. No habría ayuda en ningún otro aspecto. En cuanto a heredar la fortuna familiar, eso estaba fuera de discusión. Al poco tiempo, las dos fueron enviadas de vuelta. Al día siguiente, Sally quería llevar a Nora para intentarlo de nuevo, pero Nora sentía que la joven adinerada era demasiado exigente y no quería volver. Sally instó amablemente a Nora, señalando lo raro que era encontrar una familia sin restricciones de edad. Si añadían más requisitos, encontrar una familia adoptiva sería extremadamente difícil. Nora se quedó en silencio después de escuchar esto. Finalmente, confesó la verdadera razón. Resultó que no estaba dispuesta a ir por el dinero. Necesitaba fondos para su propia cirugía. Era la primera vez que Nora les revelaba su lado vulnerable. Sally dejó de intentar persuadir a Nora. En su lugar, se ató los cordones de los zapatos sola, preparándose para volver a encontrarse con la joven rica. Bella se sorprendió visiblemente por el inesperado regreso de Sally. Sally empujó a Bella a dar un paseo. Bella le preguntó por qué Sally había venido sola esta vez. Parecía que su sospecha era correcta. Nora había venido únicamente por el dinero del orfanato y ahora se sentía demasiado avergonzada para volver. Sally no toleraría que nadie menospreciara a los niños del orfanato. Inmediatamente le dio a Bella una severa reprimenda. A pesar de ello, su vínculo se hizo cada vez más fuerte. Bella le abrió su corazón a Sally. Le confesó que se había lesionado las piernas en una caída 2 años antes. Deseaba desesperadamente recuperarse rápidamente, ya que no quería causar preocupación a sus padres. Sin embargo, Sally, perspicaz como siempre, se dio cuenta de todo. Declaró que Bella fingía tener una discapacidad para ganarse el afecto de sus padres. Sally soltó bruscamente la silla de ruedas y le dio una lección a Bella. Sally había dado por hecho que esta adopción fracasaría inevitablemente. El mayordomo incluso propuso detener el proceso de adopción. Sin embargo, inesperadamente, la actitud de Bella hacia Sally sufrió un cambio drástico. Tal y como Sally había predicho, las piernas de Bella se habían curado por completo 6 meses antes. Simplemente había seguido fingiendo estar paralítica para llamar más la atención de sus padres, lo que había detenido su rehabilitación. Junto con una intensa sugestión psicológica, Bella se había quedado realmente paralizada. Sin embargo, sus padres seguían en el extranjero, preocupados por sus respectivos negocios. A Sally, esto le parecía completamente ridículo. Creía firmemente que ninguna razón podía justificar un comportamiento autodestructivo. Cuanto menos amor se recibe, más se debe amar a uno mismo. Sally animó a Bella, insistiendo en que podía volver a ponerse de pie. Con el apoyo de Sally, Bella practicó repetidamente, pero cada intento terminaba en fracaso. Hasta que un día, mientras practicaba en el parque, los niños del orfanato vinieron a visitar a Sally. Justo cuando Sally estaba poniéndose al día con los niños, se oyó un grito desgarrador detrás de ellos. Bella se había sobresaltado al ver la rana que Kevin sostenía en sus manos. Bella, ahora de pie una vez más, estaba encantada. Su primer pensamiento fue compartir esta maravillosa noticia con sus padres en el extranjero. Sin embargo, sus padres le dieron a Bella una noticia devastadora. Al día siguiente, David llevó a Sally a la casa de Bella para continuar con la prueba de acogida. Encontraron una ambulancia aparcada fuera de la casa de Bella. Sally corrió a ver a Bella, que tenía la rodilla vendada con una tela blanca y le salía sangre. Bella le dijo a Sally que sus padres estaban a punto de divorciarse. ¿Qué sentido tenía volver a ponerse de pie si ese era el caso? Sally no podía entender por qué alguien con padres biológicos podía seguir siendo tan infeliz. Aunque sus padres estaban vivos, ella vivía como una huérfana. En realidad, las familias como la de Bella no son nada raras. Los padres suelen estar preocupados por sus carreras y descuidan el cuidado y la compañía que necesitan sus hijos. Sin embargo, visto de otra manera, ¿quién elegiría una vida de dificultades si pudiera tener una vida cómoda? Todo el mundo anhela el cuidado y el amor, pero el requisito previo para ser amado es amarse a uno mismo primero. No hagas preocupar a tus padres. No decepciones a tus hijos. La primera prueba de acogida de Vera con una familia adoptiva terminó inesperadamente en un accidente. Todos estaban profundamente preocupados por Vera, que seguía en coma. Sin embargo, Sally sirvió un vaso de agua y se lo echó directamente a la cara a Vera. Resultó que Sally ya se había dado cuenta de que Vera fingía estar inconsciente. Pero Vera tenía sus propias razones. Sentía que la prueba de acogida no tenía ningún sentido. Creía firmemente que, una vez que sus padres hubieran ganado suficiente dinero, vendrían a llevarla a casa. Sally sabía que eso era solo una ilusión. Sintiéndose incomprendida, Vera se encerró en sí misma. Sin embargo,
Pronto abrió la puerta ella misma, atraída por el aroma de la comida. Agachado cerca de allí, la miró con tierno afecto, aunque no era un hombre de muchas palabras. Cuidaba de todos los niños a su manera. Lena temía que Vera pudiera causar problemas, y le rogó a David que se pusiera en contacto con los padres de Vera, pero Mary declaró que era totalmente imposible, ya que sus padres habían fallecido en un desastre. Sally, que había crecido en el orfanato, sabía muy bien que Vera ahora sufría de graves delirios. Cuando Vera llegó por primera vez, no podía pronunciar una sola palabra. Solo se sentaba en silencio todo el día. David consultó a numerosos psicólogos, pero ninguno pudo ayudar. Sally había creído en algún momento que Vera no sobreviviría mucho más. Tiempo. Hasta que un día, Vera habló, dijo que su familia era pobre y que sus padres no podían permitirse mantenerla, por lo que la habían dejado allí. Cuando hubieran ganado suficiente dinero, vendrían a llevársela a casa. Esa fue también la primera vez que Vera sonrió en el orfanato. Todos sabían que se trataba simplemente de una ilusión de Vera. Sin embargo, nadie se atrevía a destrozarla. Solo a través de esa creencia Vera podía seguir viviendo. Sally esperaba que, si Vera podía pasar una temporada de prueba con una familia adoptiva, tal vez saliera de su fantasía y afrontara la realidad. Evidentemente, Sally había calculado mal. Para ayudar a Vera a salir de su ilusión, Sally pidió ayuda a Mary, pero para resolver el problema, tenían que abordar su causa fundamental. Decidieron viajar juntas a la ciudad natal de Vera, para conocer a su única pariente viva, su tía. Les acompañaron Kyle y Kevin, con Kyle como chef y guardaespaldas. Sally y los demás no tenían nada de qué preocuparse. Sin embargo, los demás niños del orfanato lo pasarían mal. La cocina de David solo podía describirse como un desastre culinario. Los niños no se atrevían a quejarse. Sally y los demás finalmente conocieron a la tía de Vera. La tía les contó que los padres de Vera habían fallecido en una tormenta años atrás. Vera ni siquiera había visto a sus padres por última vez. Por eso, siempre había creído que sus padres seguían vivos. Esta era la causa principal del trastorno delirante de Vera. Sally se enfrentó a la tía y le preguntó por qué, siendo la única pariente que le quedaba a Vera, se negaba a acogerla. La tía intentó explicárselo, pero al final no dijo nada. Sally y los demás regresaron al orfanato. Los niños por fin podían disfrutar de la deliciosa cocina de Kyle. Pero justo entonces, se apagaron las luces. Una figura apareció en el comedor. Los niños se dispersaron aterrorizados. Sin embargo, Vera se acercó lentamente a la sombra. Sally notó que algo no cuadraba. ¿No era esa la tía de Vera? Resultó que la madre y la tía de Vera eran gemelas idénticas. Su aspecto idéntico no hacía más que exacerbar los delirios de Vera. Precisamente por eso la tía no podía adoptarla. Desde que David descubrió la causa de los delirios de Vera, se había puesto en contacto con su tía. David ideó un plan para utilizar un proyector para ayudar a tratar la enfermedad de Vera. Al día siguiente, los niños visitaron juntos el cementerio para presentar sus respetos en las tumbas de los padres de Vera. Vera declaró que a partir de ahora viviría bien, esforzándose por sonreír y no desperdiciar nunca más un solo día. Kevin fue acogido por su segunda familia de acogida. Esta vez se trataba de una pareja que fabricaba figuritas de azúcar. Estaba claro que la pareja adoraba a Kevin, quizás marcado por sus experiencias anteriores. Kevin sentía pánico por sus nuevos padres de acogida, pero al entrar en su casa y descubrir que estaba llena de dulces, bajó completamente la guardia. Al fin y al cabo, solo era un niño. Esa noche, Kevin buscó a Sally para que lo abrazara antes de dormir, pero descubrió que no estaba. Lena intervino para calmar a Kevin y ayudarlo a conciliar el sueño. Fue entonces cuando Lena se dio cuenta de que faltaba el bote de champú que Kevin había estado agarrando todo el tiempo. Sonriendo, Kevin sacó un pájaro de azúcar de debajo de las sábanas, un regalo de sus padres de acogida. Kevin ya no necesitaba el bote de champú. Al día siguiente, Kevin fue a la casa de sus padres de acogida como de costumbre. David se sorprendió al ver que Kevin no había traído la botella de champú. Estaba a punto de recordárselo, cuando Lena comentó que Kevin parecía no necesitarla ya. Esto significaba que Kevin había resuelto su nudo emocional. Ahora era capaz de dejar atrás el pasado y abrazar una nueva felicidad. David insistió repetidamente en que este asunto debía permanecer en secreto para Sally. En la tienda de su padre adoptivo, Kevin estaba haciendo figuras de azúcar con él. Kevin estaba muy concentrado, ya que era el regalo que quería darle a Sally cuando se marchara. Esa noche, mientras se bañaba, su madre adoptiva se dio cuenta de que Kevin no había traído su botella de champú. Ella le había preparado especialmente una botella idéntica. Esperaba de todo corazón que algún día Kevin la llamara mamá. A la mañana siguiente, Kevin colocó la figurita de azúcar hecha a mano junto a la almohada de Sally. Mientras tanto, Sally se dio cuenta durante el desayuno de que no se había preparado la comida para Kevin. David le explicó que ya no era necesario preparársela. Sally lo entendió al instante y corrió a la habitación de Kevin. Kevin estaba haciendo las maletas. Lena vino a decirle a Sally que Kevin se marchaba ese mismo día. Se lo habían ocultado porque temían que no pudiera aceptarlo de inmediato. Todos sabían lo importante que era Kevin para ella. Desde el día en que Kevin llegó al orfanato, Sally lo había cuidado como una madre mayor. Cuando Kevin era acosado,
Sally era la primera en defenderlo. Cuando Kevin se enfrentaba al peligro, era Sally quien lo arriesgaba todo para salvarlo. Ahora que Kevin se marchaba, Sally sentía una gran tristeza. Sin embargo, si Kevin podía encontrar la felicidad, Sally estaba dispuesta a dejarlo ir. Los dos se abrazaron con fuerza, llorando desconsoladamente. Ese día marcó la primera prueba de Lena con su familia adoptiva. Ese día, Lena experimentó una calidez sin precedentes. Su madre adoptiva se preocupó de que Lena tuviera frío y le frotó las manos para calentárselas. Su padre adoptivo, a pesar de su miedo a las alturas, la acompañó en la montaña rusa. Era una calidez familiar que Lena nunca había conocido antes. Al despedirse, su padre adoptivo le dio a Lena un globo como regalo de despedida. Lena contempló el reflejo de la familia de tres en la ventana. La escena parecía tan absolutamente feliz. En un momento de distracción, perdió el agarre del globo y este se elevó directamente hacia el cielo. Lena rompió a llorar, no porque el globo se hubiera ido volando tan pronto después de recibirlo, sino porque temía que esa felicidad pudiera desvanecerse tan fugazmente como el globo. Quizás porque había sido abandonada 2 veces por su madre biológica, Lena temía ser rechazada una vez más, así que rechazó la oferta de adopción del señor y la señora Nancy. Todos los niños sintieron pena por Lena. La propia Lena entendía que perder esta oportunidad significaba que podría ser difícil volver a encontrar la felicidad. Aunque lo lamentaba profundamente, seguía insistiendo en que no pasaba nada. Quizás simplemente no estaba destinada a ser feliz. Sin embargo, Sally y Kyle entendían los verdaderos sentimientos de Lena. Al día siguiente, David le presentó a Lena otra pareja de padres adoptivos potenciales para una prueba de acogida. Y esos padres no eran otros que los Nancy. Lena se llenó de alegría, sin saber que Sally había renunciado a su propia oportunidad por ella. Sally tenía sus razones e insistía en que no quería lo que Lena había dejado atrás. En realidad, Sally entendía mejor que nadie que Lena adoraba a esa familia. La última vez, Lena simplemente no estaba preparada. Esta vez, estaba segura de que Lena elegiría quedarse. Al llegar a casa de los Nancy, Lena se disculpó sinceramente por haberlo rechazado la última vez. Les explicó que no era porque no le gustaran, sino porque su amabilidad la hacía sentir tan feliz que le parecía irreal. Les suplicó con sinceridad que le dieran otra oportunidad. Los Nancy habían dado por hecho que a Lena no le gustaban, pero ahora estaba claro que todo había sido un malentendido. Una vez aclarado el malentendido, todos se sintieron muy felices. Lena hizo entonces una petición que no era realmente una exigencia. Esperaba que la trataran como cualquier padre normal trataría a su hija, sin centrarse solo en hacerla sentir especial, porque sentía que la vida familiar no era solo momentos felices, sino que también habría muchos momentos difíciles. Lena creía que esa era la verdadera esencia de una familia normal. A partir de entonces, Lena y los Nancy se hicieron cada vez más cercanos. Sin embargo, justo cuando los niños creían que Lena por fin había encontrado la felicidad duradera, la madre biológica que la había abandonado 2 veces reapareció. La madre de Lena se acercó a David y le exigió que le entregara a Lena. Y esta vez, Lena decidió perdonar a su madre. Empaquetó sus pertenencias y se preparó para volver a casa con su madre. Sally sabía que la decisión de Lena no era realmente suya. En el fondo, estaba aterrorizada por la posibilidad de que la abandonaran de nuevo. Ser rechazada por su madre biológica era algo que podía soportar. Pero si sus padres adoptivos también la abandonaban, Lena simplemente no podría aceptarlo. Para impedir que Lena y su madre se marcharan, Sally no tuvo más remedio que pedir ayuda a David. Justo cuando la madre de Lena se disponía a llevársela, llegaron los padres adoptivos de Lena. Resultó que Kyle había avisado a Nancy y David. La madre de Lena incluso aprovechó la oportunidad para burlarse de los Nancy, agradeciéndoles que cuidaran de su hija. Los Nancy no dijeron nada, simplemente apretaron con fuerza la mano de Lena. Al ver esto, la madre de Lena intentó arrastrarla a la fuerza. Lena gritó de dolor, pero fue su madre adoptiva la que la soltó primero, mientras que su madre biológica permaneció totalmente indiferente. David pareció darse cuenta de algo en ese momento. Finalmente, Sally no pudo soportarlo más. Instó a Lena a seguir la verdadera elección de su corazón, a no abandonar su decisión por miedo a ser rechazada. Si puedes aceptar que tu madre te abandone una vez más, ¿por qué no te concedes la oportunidad de alcanzar la felicidad? La madre de Lena percibió la vacilante determinación de su hija, y se dispuso a llevarse a Lena inmediatamente. En ese momento, David dio un paso al frente, llamó a Lena en voz alta y luego se arrodilló directamente en el suelo. A veces, los niños son colocados en hogares equivocados, así que espero que vuelvas a elegir a tu verdadera madre, los que realmente te criaron con amor. Los padres biológicos y los verdaderos padres son diferentes. Entonces Mary también se arrodilló. Después, incluso Kyle, que nunca hablaba, se arrodilló en el suelo. Finalmente, Lena decidió seguir la elección de su corazón. Lena corrió hacia Nancy y su marido, y su madre adoptiva la cogió en sus brazos. Lena se aferró con fuerza a su madre adoptiva, reacia a soltarla, porque esta era la felicidad que había alcanzado con sus propias manos. Sin embargo,
Su madre biológica parecía haber sufrido la mayor injusticia. Comenzó a reprender a Lena como una hija desagradecida. Su padre adoptivo cubrió en silencio los oídos de Lena. No quería que Lena soportara ni un momento más de dolor. Y la madre biológica de Lena finalmente expresó sus verdaderos sentimientos. He renunciado a ti. De todos modos, solo serás una carga para mí. De niño, Kyle había presenciado cómo su padre golpeaba a su madre. Para protegerla, había empujado valientemente a su padre. Inesperadamente, ese único empujón había causado la muerte de su padre. El miedo lo invadió como un maremoto, dejando a Kyle completamente paralizado por el terror. Su madre lo consoló desesperadamente, instándole a que no tuviera miedo y huyera inmediatamente. Kyle tomó las palabras de su madre como una promesa solemne. Desde ese día, Kyle nunca volvió a decir una palabra. Aunque silencioso, Kyle siempre reconfortaba a todos los niños del orfanato con sus acciones. Observaba en silencio cada uno de sus movimientos. Para los niños, Kyle parecía muy gentil, hasta el día en que presenció cómo un hombre golpeaba a su esposa embarazada. El normalmente gentil Kyle se transformó al instante. Después de someter al hombre, continuó golpeándolo repetidamente en la cara. Esta escena aterrorizó por completo a Lena, que lo presenció. Como era de esperar, Kyle fue llevado a la comisaría. Cuando los niños se enteraron de la agresión de Kyle, todos creyeron que tenía tendencias violentas. Solo Sally insistió en que debía haber una razón especial para sus acciones. Al día siguiente, David trajo a Kyle a casa desde la comisaría. David tranquilizó a todos diciendo que no había motivo para preocuparse y explicó que probablemente se llegaría a un acuerdo con la otra parte. Sally sabía que los niños ahora tenían prejuicios contra Kyle, así que rápidamente le pidió a Kyle que cocinara para los niños. La intención de Sally era recordar a todos las buenas cualidades de Kyle. Sin embargo, todos los niños rechazaron a Kyle. Sally consoló a Kyle: esta noche, saca tus platos estrella y prepara una deliciosa comida para los niños. Seguro que su actitud hacia ti cambiará. Pero Sally no sabía que el orfanato se había sumido en el caos. Los niños habían escuchado la conversación entre David y Mary. David le contó a Mary que, años atrás, la madre de Kyle había asesinado personalmente a su padre. Los niños asumieron al instante que Kyle debía de ser tan violento como su madre. Así que, a pesar de que Kyle preparó muchas comidas deliciosas, los niños se negaron a comer. Solo Sally declaró que se comería toda la comida ella sola. Entonces, los niños se dieron cuenta de que su comportamiento había ido demasiado lejos. Decidieron ir a pedirle perdón a Kyle. Pero cuando salieron, descubrieron las palabras: papá, te maté, garabateadas en la ventana. Esas palabras las había escrito el propio Kyle. Uno podía imaginar lo profundamente arrepentido que estaba de que su madre hubiera asumido la culpa por él. Hacía tantos años. ¿Cómo podía saber lo profundamente decepcionado que estaba con los niños? Los niños, que en un principio tenían la intención de disculparse con Kyle, abandonaron la idea. Su malentendido con Kyle no hizo más que agravarse. David le dijo a Sally que el padre de Kyle había sido un completo sinvergüenza. Despreciaba a Kyle por ser demasiado ruidoso y lo encerraba en una taquilla que funcionaba con monedas. También era un alcohólico crónico que golpeaba con frecuencia tanto a la madre como al hijo. Al intentar proteger a Kyle, la madre fue brutalmente agredida por ese canalla. En la pelea que siguió, Kyle mató accidentalmente a su padre mientras la protegía. La madre asumió entonces toda la responsabilidad para proteger a Kyle. Esto explica por qué Kyle, que normalmente era amable, recurrió a la violencia contra ese hombre. Seguramente recordó el trauma de su propia infancia. Justo entonces, Kyle recibió otro golpe devastador. Su madre, que estaba en prisión, se encontraba en la fase terminal de un cáncer y le quedaba poco tiempo de vida. Fue entonces cuando su madre le reveló la verdad de hacía años. Resultó que el padre de Kyle solo se había desmayado en aquel momento. Después de recuperar la conciencia, su padre no dejaba de decir que mataría a Kyle. Como esposa, su madre sabía que no bromeaba. Así que, para proteger a Kyle, apuñaló a su marido por la espalda. Su madre también decidió ocultarle la verdad a Kyle. Sabía que Kyle no podría soportar ni el más mínimo golpe en ese momento. Al conocer la verdad, Kyle fue totalmente incapaz de aceptarla. Sally encontró a Kyle bajo la lluvia y le dijo: has vuelto a malinterpretar a tu madre. Ella siguió protegiéndote. Sacrificó su propia vida para liberarte. Con calma, Kyle regresó al lado de la cama de su madre. Pero ahora, la muerte lo separaba de ella. Después de 10 años de silencio, Kyle finalmente volvió a hablar. Al regresar a casa, los niños le informaron a David que querían que Kyle se mudara, porque se negaban a vivir con un hombre violento. David se enfureció y se dispuso a revelarles la verdad a los niños. ¿Es este el Kyle que conocían? Si el mundo lo trata con tanta indiferencia, ¿por qué no les han dicho que él no es así? ¿Por qué no han defendido? David sacó el cuaderno de Kyle, lleno de detalles meticulosos sobre los niños, sus alergias, sus preferencias alimenticias, lo que no les gustaba, lo que más apreciaban, cuando eran sus cumpleaños, y qué tipo de personalidad tenían cada uno de ustedes. Todo estaba registrado con meticuloso detalle. Si después de esto siguen queriendo echarlo, no interferiré. Se mudará sin decir una palabra. Mientras tanto,
Mary y Sally habían organizado el funeral de la madre de Kyle. Después, regresaron juntas al orfanato. Lo que les esperaba eran las sinceras disculpas de los niños. Y Kyle seguía siendo tan amable como siempre con ellos. No mucho antes, Vera se había encontrado en el parque con una pareja de extranjeros, que se parecían mucho a sus ídolos, los Julie. Vera sintió que eran los padres adoptivos con los que siempre había soñado. En ese momento, una ráfaga de viento hizo volar su sombrero a los pies del hombre. Él lo recogió y se lo devolvió a Vera. En ese instante, Vera quedó completamente cautivada. Inconscientemente, se imaginó a sí misma como su hija, bailando y riendo juntos. Sin embargo, cuando volvió en sí, ya se habían marchado. Después de regresar a casa, Vera no podía dejar de pensar en Julie y su marido. Era la primera vez que Vera sentía el deseo de ser adoptada. Para ayudar a Vera, los niños descubrieron que Julie y su marido no tenían hijos propios, solo una sobrina que vivía con ellos. Los niños animaron a Vera a aprovechar esta oportunidad, tomándose en serio los consejos de todos y decidida a no vivir con remordimientos. Vera se dirigió a la casa de Julie y Pete, armándose de valor. Se dispuso a llamar al timbre, pero justo entonces, Pete abrió la puerta y salió apresuradamente. Vera se apresuró a preguntarle por qué. Solo entonces se enteró de que Julie había dejado los papeles del divorcio. Estos eran los padres adoptivos que Vera había elegido para sí misma. No podía permitir que se divorciaran así. Pete se marchó rápidamente en coche en busca de Julie. Resultó que Julie sentía que había defraudado a Pete al no poder concebir. De ahí su deseo de marcharse. Sin embargo, Pete declaró que estaría encantado de aceptar un estilo de vida sin hijos por el bien de Julie. Vera, que se había escondido detrás de un árbol, escuchó toda la conversación. Finalmente, decidió expresar sus sentimientos a Julie y Pete. Hay muchos niños en el mundo sin padres. ¿Sabéis lo que hace la verdadera Julie? Adoptan huérfanos de todo el mundo y les dan felicidad. También hay muchos niños sin protección parental. Incluso los niños abandonados anhelan la felicidad. Por favor, tened en cuenta también a estos niños. Con eso, Vera se dio la vuelta y se marchó. Por alguna razón, este momento conmovió profundamente a Pete, impresionado por su pequeña figura que se alejaba. Más tarde, Julie y Pete invitaron a Vera a su casa. Pete estaba profundamente agradecido a Vera por abrirle los ojos. Le dijo que planeaba adoptar un niño del orfanato. Aunque adoraba a su hija, necesitaba un hijo para continuar con el negocio familiar. El corazón de Vera se hundió al instante. Al día siguiente, los Julie llegaron al orfanato. Los niños estaban ansiosos por ser adoptados por ellos, pero Vera se sintió completamente indiferente. Sabía que los Julie querían un hijo. Sin saber la verdad, Sally se quedó al lado, animando a Vera. Vera cogió unas tijeras, preparándose para cortarse el largo cabello. Aunque Sally protestó vehementemente, finalmente aceptó la decisión de Vera. Julie y su marido no encontraron ningún niño que se ajustara a sus criterios. No obstante, se comprometieron a hacer una donación al orfanato. Mientras se preparaban para marcharse, un balón de fútbol rodó hasta los pies de Pete. Pete se enamoró al instante del aspecto juvenil de Vera. ¿No era precisamente esa la imagen del hijo que habían imaginado? Más tarde, Vera acompañó a Julie al campo de fútbol para animar a Pete. De vez en cuando, incluso intentaba chutar el balón, algo poco habitual en la mayoría de las chicas. Después de marcar un gol, Vera se lo enseñaba felizmente a Pete. Cuando estaban a punto de separarse, Julie y su marido le dieron un regalo a Vera. Le dijeron que habían pasado un día maravilloso con ella. Pete comentó que conocerla había sido gracias a una chica de allí. Pete quería darle las gracias en persona. Vera sabía perfectamente que Pete se refería a ella, pero esa era la versión femenina de Vera. Al regresar, Vera se cambió rápidamente y se puso su ropa de niña. Sally y Lina se dieron cuenta inmediatamente. Se apresuraron a ayudar a Vera a transformarse. Afortunadamente, el disfraz se mantuvo, aunque estuviera condenada al fracaso. Vera deseaba permanecer al lado de Julie un día más, para comunicarse mejor con Julie y su marido. Vera comenzó a estudiar francés con ahínco, aunque ahora todo parecía ir bien. David no podía evitar empezar a preocuparse por Vera, y resultó que las preocupaciones de David estaban justificadas. Ese día, los hermanos gemelos del orfanato vinieron al campo a jugar al fútbol con Vera. Después del partido, Pete les dijo a los niños que se fueran primero a lavar. Los gemelos comenzaron inmediatamente a quitarse la ropa. Se burlaron de Vera, diciendo que no se atrevía a desvestirse. Vera no sabía cómo explicárselo a Pete, solo murmuraba disculpas. Pete sabía que los gemelos estaban acosando deliberadamente a Vera. Les advirtió que si seguían así, les pediría que se marcharan. A pesar de la firme defensa de Vera por parte de Pete, cuanto más la defendía, más incapaz se sentía Vera de mirarle a la cara. Pete pareció comprender algo en ese momento. Mientras Vera seguía repitiendo sus disculpas, durante la cena, Sally se dio cuenta de que Vera no estaba. Los gemelos seguían alardeando de haber descubierto la mentira de Vera. Sally agarró a los gemelos, dispuesta a darles una buena paliza. No toleraría que los forasteros acosaran a los niños de allí, ni permitiría que los niños se enfrentaran entre sí. Como conocía bien a los niños, Sally encontró fácilmente a Vera. Compartió con ella la mitad de su boniato asado. Vera no pudo soportarlo más y rompió a llorar. Después de llorar, todavía quería gritar ese eslogan por última vez. No sabían que al día siguiente,
Pete llegó al orfanato. Pete se enfrentó a David y le preguntó por qué había permitido que los niños mintieran. David no sabía cómo explicarlo, pero Kyle habló a su lado. Llevó a Pete a la habitación de Vera. Todos vieron el póster en la pared. David le explicó a Pete que Vera siempre había soñado con ser adoptada por Julie y su marido. Por esta razón, Vera había rechazado a muchas familias adecuadas. Pete recordó entonces las palabras que Vera le había dicho una vez. Incluso imitó descaradamente los gestos de Vera. David apretó inmediatamente su bastón. Sin embargo, teniendo en cuenta que Pete tenía la intención de hacer una donación al orfanato, David se mordió la lengua. Finalmente, Pete se marchó. Sin embargo, no se podía negar que Vera le había causado una profunda impresión. Ese día, los niños del orfanato fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase rica. En la fiesta, la joven rica tocó una hermosa pieza de piano. Todos los niños quedaron cautivados por su música. Solo estos dos del orfanato permanecieron impasibles. La niña rica se burló diciendo que los niños del orfanato no podían apreciar el piano. En ese momento, Sally miró a Lina, que estaba a su lado. Lina caminó directamente hacia el centro del escenario. En el instante en que sus dedos tocaron las teclas, Lina pareció transformarse. Irradiaba una confianza y un encanto sin igual. Una melodía tan celestial como el canto de un ángel provocó un aplauso atronador. Solo entonces la joven rica se dio cuenta de lo absurdas que habían sido sus palabras anteriores. Resultó que Lina había sido en otro tiempo una joven privilegiada. Su talento para el piano era verdaderamente único entre 1.000.000. Su vida estaba destinada a ser la envidia de muchos. Hasta el día en que la empresa de su padre quebró, dejándolo agobiado por una deuda colosal. Su madre quebró, dejándolo agobiado por una deuda colosal. Su madre abandonó tanto al padre como a la hija, y se marchó sola, incapaz de soportar someter a Lina a una vida de constantes trastornos. Su padre tomó la desgarradora decisión de dejarla en un orfanato. De la noche a la mañana, Lina pasó de ser un cisne a un patito feo. Sin embargo, el oro verdadero siempre brilla. El excepcional talento de Lina fue rápidamente reconocido por el profesor de música de la escuela. El profesor invitó a Lina a participar en el concurso de piano más prestigioso de Japón. Lina aceptó sin dudarlo, para conseguir un buen resultado en el concurso. Lina se colaba en la escuela por la noche para practicar con el piano. Como hermana suya, Sally asumió la responsabilidad de vigilar. Si alguien las descubría, Sally desviaba la atención. Finalmente, en la víspera del concurso, Lina sacó una fotografía de su padre. Le dijo a Sally que los nombres de todos los participantes se publicarían en la página web oficial. Quizás su padre la vería y acudiría a ver su actuación. Esperaba que Sally pudiera retenerlo allí después. Esta era, al fin y al cabo, la verdadera razón por la que Lina se había presentado al concurso. Sally aceptó. El día del concurso, Lina se sentía totalmente segura de sus habilidades, al menos en cuanto a apariencia. Ya le llevo mucha ventaja, pensó, al subir al escenario. Lina recorrió con la mirada al público, pero su padre no estaba por ninguna parte. Entonces comenzó su actuación. Era como si esa pieza hubiera sido compuesta exclusivamente para los oídos de su padre. Sally también buscó con la mirada al padre de Lina entre el público. Finalmente, entró un hombre de mediana edad. Sally lo reconoció como el padre de Lina. Se apresuró a acercarse a él. Inesperadamente, el hombre se dispuso a marcharse al ver a Sally. Sally lo siguió, revelándole su identidad, y suplicándole que se quedara y conociera a Lina después de su actuación. El hombre se negó rotundamente. Sally intentó persuadirlo aún más, pero David intervino. David le explicó que el hombre tenía ahora una enorme deuda y se veía obligado a vivir en una habitación de 10 metros cuadrados. Apenas podía mantenerse a sí mismo, y mucho menos a su hija. Esa vida podría ser soportable para la niña, pero el padre no podía aceptarla. Resultó que el padre de Lina había decidido ver el partido desde lejos, sin querer convertirse en un obstáculo para el futuro de su hija, quizás intuyendo que la competición estaba llegando a su fin. El hombre se dio la vuelta y se alejó, con una figura cada vez más distante y decidida. Sally comprendió que tal vez fuera mejor para Lina quedarse en el hogar del pequeño pato salvaje, así que ocultó el hecho de que su padre había venido. Como era de esperar, Lina consiguió el segundo puesto y pasó a la final. El profesor le puso deliberadamente una nota baja para evitar que se volviera complaciente. El día de la final, Lina volvió a pedirle a Sally que estuviera atenta por si aparecía su padre. Sally finalmente decidió contarle la verdad a Lina. Creía que el talento de Lina nunca la decepcionaría. Efectivamente, Lina actuó de forma impecable en el escenario. Sus dedos bailaban sobre las teclas como espíritus elfos. Y su música era etérea y conmovedora. Sin duda, el campeonato sería suyo una vez que terminara esta pieza. Sin embargo, Lina la abandonó en el momento más crucial. La empresa de su padre había quebrado, dejándolo con una enorme deuda. Para salvar las aspiraciones musicales de su hija, se disponía a abandonar la ciudad. Sin embargo, Lina decidió demostrar con hechos que permanecer al lado de su padre era más importante que perseguir sus sueños. Todos quedaron atónitos ante la decisión de Lina. Poco a poco, Lina se puso en pie, armándose de valor. Se dirigió a su padre, que se encontraba entre el público, y le dijo las palabras que había reprimido durante años, aunque el rostro de su padre estaba ahora bañado en lágrimas. La razón dictaba que marcharse era la mejor opción. Tras un largo periodo de confusión emocional, finalmente decidió partir, pero David lo detuvo en seco. ¿Has oído eso? Eso es lo que quiere tu hija. Si sigues decidiendo marcharte después de escuchar su súplica, nunca volverás a ser digno de llamarte padre. El padre de Lina se giró inmediatamente y se dirigió hacia su hija. En ese momento, tanto el padre como la hija ya lloraban desconsoladamente. Lina reprochó a su padre que se marchara. Su padre le prometió que nunca volvería a abandonarla. Sally miró a David y se dio cuenta de que Lina también se marchaba. Al volver a casa, Sally sintió una punzada de tristeza. Sin embargo, las niñas le dieron rápidamente una sorpresa. Resultó que Lina había vuelto para recoger sus cosas. Entonces, Lina sacó una gran bolsa de aperitivos. Lo que siguió fue la última noche de juerga entre las jóvenes antes de separarse. Al día siguiente, Lina fue
fue al salón de música de la escuela. Había ido a despedirse del piano que había albergado todos sus sueños, porque estaba a punto de seguir a su padre y marcharse de la ciudad. En ese momento, entró el profesor. Lina esperaba que la reprendiera, por elegir a su padre en lugar del piano. En cambio, el profesor le hizo una pregunta peculiar. ¿Cuánto tiempo se tarda en viajar desde tu nueva casa a la ciudad? Al saber que la distancia no era grande, el profesor la invitó a su estudio. Lina respondió que había elegido a su padre en lugar del piano. El profesor insistió, ¿por qué asumiste que no podías tener ambas cosas? A Lina le preocupaba el coste, pero el profesor le dijo que no se preocupara. ¿No es una pianista con talento?, dijo. Evidentemente, el profesor había venido a aceptarla como alumna. ¿Y quién más que Sally podría haberlo convencido? Sally sabía que Lina se marchaba de verdad. Más tarde, finalmente se cerró el contrato de adopción de Lena y Nancy. Lena intentó ofrecerle a Sally algunas palabras de consuelo. En cambio, Sally consoló a Lena. Pronto encontraremos nuestra propia felicidad. Lena se marchó entonces con Mary. Las huérfanas soñaban con ser adoptadas. Y Vera no era una excepción. Había perdido la cuenta de cuántas veces había soñado con los Julie. Sabía que quizás solo en sueños podía ser su hija. Sin embargo, aún sabiendo que era un sueño, deseaba no despertar nunca. Pero Sally destrozó su hermosa ilusión. Sally le informó a Vera que los Julie estaban abajo, que habían venido a llevarla a casa. Vera pensó que todavía estaba soñando. No podía creer que un sueño tan hermoso pudiera hacerse realidad. Solo cuando vio el coche de los Julie a través de la ventana, Vera se dio cuenta de que todo era real. Sally la instó. Vamos, bajemos rápido. Todos te están esperando. Sin embargo, cuando su sueño estaba a punto de hacerse realidad, Vera se echó atrás. Se encerró en sí misma, negándose a ver a nadie. Sally no lo entendía. ¿No había anhelado durante tanto tiempo que Julie y su marido la adoptaran en sus sueños? ¿Por qué? Cuando por fin se le presentaba la oportunidad, ¿dudaba? Quizá perdiendo la paciencia. Envió a Nora arriba para ver qué pasaba. Vera les gritó a todos que se marcharan. Y sí, después de convertirme en su hija, ¿nacen sus 2 hijos? ¿Qué será de mí? Solo entonces Sally se dio cuenta de que, en el fondo, Vera simplemente tenía miedo. Le transmitió las preocupaciones de Vera a Julie y a su marido. Sin embargo, abordó pacientemente cada una de las preocupaciones de Vera una por una. Esto dejó a Sally agotada, subiendo y bajando las escaleras para transmitir mensajes entre ellos. Después de varias horas, Pete finalmente perdió los estribos. Si tienes alguna queja, mírame directamente a los ojos y di lo que piensas. Escucharé todo. Al oír que Pete se marchaba, Vera abrió apresuradamente la puerta, solo para encontrar el pasillo ya vacío. Entonces Pete dio un paso adelante y dijo, solo te estaba tomando el pelo. Vera le reveló entonces la verdad a Pete. Lejos de ofenderse, él le tomó la mano. Este gesto significaba que sus destinos estaban ahora indisolublemente unidos. Al ver a Pete llevar a Vera escaleras abajo, todos supieron que Vera encontraría sin duda la felicidad. Naturalmente, el final de la historia no estaría completo sin ese grito inolvidable. El orfanato, normalmente bullicioso por la noche, ahora parecía inquietantemente silencioso. Solo quedaban Nora y Sally. Sin embargo, Nora le informó a Sally que ella también se iría pronto. Nora había sido admitida en la escuela de enfermería y se mudaría al dormitorio. Esto le permitiría estudiar mientras buscaba una cura para sus ojos. Esto significaba que solo Sally se quedaría atrás. Sally se mantuvo optimista y le aseguró a Nora, tus ojos seguramente se curarán. Pero al caer la medianoche, Sally contempló sola la luna fuera de su ventana. Todos los demás niños habían encontrado su felicidad. Pero ¿dónde estaba la suya? Entonces Sally pensó en su profesor. Hace mucho tiempo, él le había contado que su hija había muerto en un accidente de coche. Sin embargo, su esposa nunca pudo aceptar esta realidad. Con el tiempo, su mente se volvió confusa, lo que la llevó a creer persistentemente que su hija seguía viva. Cuando Sally visitó por primera vez la casa del profesor, la esposa de este confundió a Sally con su propia hija fallecida. El profesor sabía que ya no podía permitir que su esposa siguiera viviendo en este mundo de fantasía. Le dijo a su esposa, nuestra hija se ha ido. Debes ser valiente y mirar hacia adelante. Sin embargo, la esposa no podía aceptar la partida de su hija. Incluso blandió un cuchillo, amenazando con seguir a su hija en la muerte. Sally escuchó todo esto desde fuera de la puerta. De naturaleza bondadosa, tomó una decisión trascendental. Ocuparía el lugar de Tess como hija del profesor. A partir de ese día, Sally visitaba la casa del profesor a diario. Cuando la esposa del profesor se dormía, se vestía y se marchaba. El profesor estaba profundamente agradecido por todo lo que Sally hacía por él. Sally confesó que era la primera vez que llamaba a alguien, mamá, tan abiertamente. Incluso en anteriores estancias de prueba, le había costado mucho pronunciar esas palabras. Sin embargo, en sus posteriores interacciones con la esposa del profesor, Sally se fue acostumbrando poco a poco a que la llamaran Tess. Parecía sentir el afecto maternal que emanaba de aquella mujer. En el fondo, Sally comenzó a querer de verdad a esa madre. Sin embargo, sabía que su madre solo quería a Tess, no a ella. La esposa del profesor solía actuar como si no reconociera a Sally. Los estados fluctuantes de lucidez y confusión de la esposa del profesor atormentaban profundamente a Sally. Al regresar a la habitación vacía, Sally se sentó sola en el suelo, perdida en sus pensamientos. En ese momento, Kyle entró con la cena. Sally dio un bocado, pero ya no pudo contener las lágrimas. Kyle no dijo nada, solo se sentó en silencio a su lado. Su significado era tácito. Él protegería en silencio a Sally hasta el final. Ese día, Lina regresó. Vera también regresó. No lo habían planeado, pero todas regresaron ese día, porque hoy era el día en que Sally firmaba el acuerdo de adopción con la profesora. Pero, ¿cómo podía traer verdadera felicidad convertirse en la sustituta de otra persona? En ese momento, todas recordaron el cariño que Sally les había mostrado. Decidieron ir juntas y evitar que Sally hiciera una tontería. Lena le informó a David que Sally se había convertido en el sustituto de otra persona. David respondió que lo sabía desde el principio, pero esta era la elección de Sally. ¿No era siempre la forma de actuar de Sally ir donde la necesitaban? Lena admitió que esa era, efectivamente, la naturaleza de Sally. Siempre daba prioridad a los demás, sin importarle sus propias circunstancias. Sin embargo, precisamente por eso, Sally podría acabar convirtiéndose por completo en Tess. ¿Pero seguiría siendo Sally? Mary también percibió la gravedad de la situación. Ella también comenzó a instar a David a que reconsiderara su decisión. David respondió, ¿pero no es eso precisamente lo que quiere Sally? ¿Ser otra persona solo para quedarse con ellos? ¿No demuestra eso que adora a esa madre?
Este es su primer intento de alcanzar la felicidad según sus propios términos. Sea cual sea la forma que adopte. Yo no podría soportar una situación así. Ella no es tú. No midas la felicidad de los demás según tus propios criterios. David no dijo nada y se dio la vuelta para marcharse. Se disponía a ayudar a Sally a firmar los papeles de adopción con su profesora. Pero Kyle se interpuso delante del coche, bloqueando el paso a David. Quería que David fuera a buscar a Sally y la trajera de vuelta. Kyle le dijo a David, solo tú puedes traer a Sally de vuelta, porque tú fuiste quien la encontró y la criaste durante todos estos años. Así que, aunque Sally nunca lo admita, en el fondo te reconoce como su padre. ¿Estás realmente dispuesto a abandonar a Sally por el bien de la llamada redención? Resultó que la esposa de David había sufrido complicaciones durante el parto años atrás. Sin embargo, ella insistió en salvar a su hijo. Como esposo, él eligió sin vacilar protegerla. Al final, su esposa sobrevivió, pero el precio fue la pérdida permanente de su hijo. Ella le echó toda la culpa a él. Por lo tanto, nunca pudo perdonarlo. Su matrimonio terminó allí. Sin embargo, él nunca pudo perdonarse más que ella. Llegó al campo bajo una lluvia torrencial. Al contemplar el balón de fútbol destinado a su hijo, ya no pudo contener su dolor. Pateó el balón con fuerza, y luego golpeó el poste de la portería una y otra vez, hasta que se rompió la pierna. Pero el dolor físico palidecía ante la agonía de haber perdido a su esposa y a su hijo. El aguacero lavó el barro de su cuerpo, pero no pudo limpiar la culpa que cargaba. En busca de la redención, renunció al trabajo que una vez amó por encima de todo. Fundó este orfanato, llamado Little Duck House. Se dice que el hombre tiene 108 tipos de penas, y él juró encontrar hogares para 108 niños que anhelaban tener padres. Habiendo experimentado personalmente la agonía de perder a un hijo, deseaba más que nadie que los niños del orfanato encontraran la felicidad. Y fue precisamente esta determinación la que le hizo ser más estricto con los huérfanos que cualquier padre con sus propios hijos. Por eso, todos los niños le llamaban David. Ahora, solo necesitaba un niño más para completar su redención. Los papeles de adopción estaban firmados. La carga de culpa que David había llevado consigo por fin podía descansar en paz. Pero cuando vio la actitud cautelosa de Sally ante la directora, David se arrepintió, porque Sally era la niña que había criado desde que era un bebé. Él entendía mejor que nadie lo orgullosa que era Sally. Todos los niños de Little Duck House le temían, pero Sally era la única que no lo hacía. Sin embargo, ahora podía sentir claramente su temor, porque Sally era solo un sustituto de su hija. Sally temía no poder desempeñar ese papel de forma convincente. David ya no podía hacer la vista gorda. Arrugó el contrato de adopción en su puño. En ese momento, David se habría lanzado al abismo para sacar a Sally del infierno. David sacó a la luz todas las mentiras. Le dijo a la directora, esta es nuestra niña del orfanato, no su hija Tess. En realidad, la directora sabía desde hacía tiempo que Sally no era Tess. Simplemente se había negado a afrontar la realidad, engañándose a sí misma todo este tiempo. La perspicaz Sally también lo había intuido. Por eso leía constantemente las expresiones de la directora, sin atreverse a relajarse ni un momento. Porque Sally anhelaba desde lo más profundo de su corazón que la directora se convirtiera en su verdadera madre. Por eso Sally se había convertido voluntariamente en la sustituta de Tess. David imploró a la directora que mirara atentamente a Sally y viera si realmente era Tess. A pesar de los repetidos gritos de «mamá» de Sally, la directora siguió negándose. Más tarde, Sally buscó a David. Le exigió saber por qué le había quitado la felicidad que tanto le había costado conseguir. David respondió, si te vas, me sentiré terriblemente solo. Ya no podía ocultar su afecto por Sally. Hace tiempo que la consideraba como su propia hija. Los dos se abrazaron con fuerza, llorando desconsoladamente. En los días siguientes, David asumió las responsabilidades de un padre. Se aseguró de que Sally disfrutara de la infancia que otros niños merecían. Y así llega la historia a su fin. Gracias por ver el video completo, que otra historia les gastaría para el canal.